Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Informarte gracias a Noticia Irrelevante y el Club de los Aquellos. Ahora vamos a conversar con Edmundo Pasoldán. Él es escritor boliviano, tiene bastante experiencia y libros publicados y se encuentra en la Feria del Libro este año y ya acaba de publicar su último libro, La mirada de las plantas. Es así, Edmundo. Pues sí, sí, salió hace un par de meses con la editorial mexicana Almadía, que tiene también ahora una editor, o sea, tiene también Almadía España, o sea que sí está, y por suerte vi que ya llegó al Perú, así que Sí. eh, Te quería consultar, leí en alguna entrevista que habías dado previamente que, que el origen de esta novela es una visita, ¿no? Es un viaje que tú haces a la frontera de la selva, pero que esto sucedió hace ya más o menos 10 años. sí, más o menos un poquito más de 10 años, Ujú. incluso la primera vez que visité esa zona, esa frontera entre Bolivia y Brasil y me quedé impactado por lo que vi, por todo el escenario y por todo lo que me enteré, digamos, de lo que estaba ocurriendo allá. Y en principio pensé escribir una Crónica. crónica, Ajá. eh, pero no soy cronista. Entonces creo que poco a poco me fue ganando la imaginación, pero sí siempre tuve ganas de escribir algo ambientado en esa zona y pasaron unos 3 4 años hasta más o menos el 2015. 2000, sí que tuve los primeros atisbos de lo que podría ser esta novela y escribí las primeras páginas. Sí que sí fue un proceso largo. Ahora, en esos años sí estuve viajando varias veces a esta zona, fui varias veces, más allá de esa primera vez. ¿Y dejas macerar, dejas reposar la idea de una novela o de una historia usualmente esa cantidad de tiempo o eres más bien de tener una idea e irla trabajando? ¿Cómo es el proceso en ese caso? En general necesito sí cierta distancia y creo que no sé exactamente cuánto tiempo va a tomar, pero sí necesito cierta distancia, cierta perspectiva. Ahora, curiosamente, cuando se inició la pandemia, en ese momento yo eh, quise, quería como muchos otros, me daba cuenta inmediatamente que se trataba de un acontecimiento trascendente y quería escribir algo al respecto. Y incluso pensé escribir un diario de la pandemia, pero luego me di cuenta que había un montón de gente que estaba escribiendo sus diarios. Y ahí decidí escribir o reescribir una novela o bueno, una serie de relatos de una escritora mexicana, Nelly Campobello, que se llama Cartucho, que tenía 55 capítulos y casi como catarsis o terapia. Yo me decía, cada día voy a reescribir un capítulo, pero ya en clave de pandemia. Ujú. De ahí salió una novela que se llama Allá afuera hay monstruos, que es una novela eh, que narra esos primeros meses del confinamiento, cuando todavía no había variantes, cuando todavía no había vacunas, y justamente ahí más bien hice lo contrario de lo que suelo hacer, en el sentido de que más bien no dejé reposar nada porque sentía que lo que quería narrar era justamente la incertidumbre, Claro. la confusión, el no saber qué podía pasar, el miedo, la tensión y todo eso, digamos, quería que apareciera, que como que quería capturarlo en tiempo real pero de eso, digamos, es más una excepción que la regla de la forma en que suelo proceder. Ujú. Y en el momento en el que escribes, ¿sueles corregir mientras escribes o escribes de tirón y después le das una mirada de corrección? Escribo de tirón y luego doy una mirada de corrección, y, o sea, doy varias correcciones. Y es una cosa un poco raro el método que no es un poco, no es muy, ¿cómo te puedo? No es muy eficiente en el sentido de que muchas veces, por ejemplo, ya estoy en la mitad de la novela y yo ya sé que las cosas van a cambiar porque hay un personaje, digamos, que su carácter, su psicología ahora ya es diferente a cómo comenzó la novela. Ujú. Entonces hay ciertas partes que curiosamente es como, te va a parecer un poco raro, pero ya las escribo sabiendo que no van a quedar.
Ah, mira, Porque una cosa es, digamos, al principio que cuando estoy escribiendo, yo todavía estoy con la sensación de que eso va a quedar porque no tengo distancia, pero a medida que va avanzando la novela y ya voy dándome cuenta de cómo puede encajar algo que falta, que sobra en la mitad de la novela, digamos, pero a la vez, como ya el personaje está encaminado en cierta manera, digo, entonces voy a continuar, aunque ya sé que esa versión de ese personaje ya no me sirve por los cambios que se me han ido ocurriendo en mi cabeza. por O sea supuesto. que en ese sentido es poco eficiente, pero por lo menos es el único método que conozco. Excelente, excelente. El mundo, en la última novela tocas temas que tienen que ver con el medio ambiente, con la privacidad o nula privacidad, la ciencia, la tecnología. Eh, quería consultarte, ¿qué es lo que te seduce o qué es lo que te interesa de estos temas para que confluyan en una misma historia? Bueno, en principio eran dos historias, ¿no? Porque por un lado yo tenía el tema de esta idea de la selva como Ajá. un paisaje para narrar lo que había visto, lo que había descubierto, conocido ahí en la frontera. Y por otro lado, yo tenía, digamos, una idea, yo había escrito un cuento, un libro anterior que se llama Las Visiones, un cuento ambientado en un laboratorio. Y yo sentía que ese laboratorio daba para más, un laboratorio donde se estaban haciendo como unos experimentos tecnológicos para cuestiones que tenían que ver con la guerra. Eh, y pensaba que eso podía darme para una novela futurista, una novela de ciencia ficción. Y de pronto hubo un momento en que hice un pequeño Big Bang, que fue el darme cuenta que en realidad esos dos proyectos eran uno, que ese laboratorio debía estar en la selva, en el Amazonas del presente. Entonces ahí confluyeron esos dos proyectos y es por eso que quizás, claro, el desafío era justamente, el desafío narrativo era justamente ver cómo podía hacer congruentes dos cosas que en principio no lo parecían, ¿no? Le decían a mí, usted escribió una cosa sobre realidad virtual en la selva y me decía, pero esto de realidad virtual da más para una novela más urbana, un cyberpunk. Decía, Ujú. justamente el desafío para mí es darle una nueva mirada a la selva hoy, a lo que está pasando en la selva hoy. Entonces eso un poco fue el parte del trabajo de esta novela consistía en juntar cosas que en principio no parecían ir juntas. Y un elemento importante es la experimentación con esta planta que podría, en cierta primera lectura, parecer alucinógena, pero en realidad no es necesariamente alucinógena. Es más bien una planta que tiene cualidades de contarte o mostrarte cosas que la planta ha podido registrar. Está en los dos niveles de que la planta, por un lado, pues, digamos, funciona a un nivel individual, te hace como explorar tus propios traumas individuales, digamos, pero a la vez, y este era el juego con la idea de la mirada de las plantas, también casi como si se tratara de un sueño colectivo, de un inconsciente colectivo de la región, que la planta era como que sabía algo, Ajá, había sido testigo de algo en cuanto a los usos y abusos de la cuestión, por ejemplo, en esa zona que para Bolivia fue la zona más fuerte de la explotación del caucho hace un siglo, ¿no? Entonces me parecía que esta novela que tenía una cosa tan contemporánea debía tener una conexión con la cuestión más histórica de la región y que era justamente, lo has visto muy bien, era la planta la que era el nexo entre ese pasado extractivista y este presente que también tiene otro modelo de extractivismo en cuanto a esta compañía que está tratando de extraer cosas de la planta para convertirla en realidad virtual. y en ese sentido, ¿hasta dónde ha llegado tu investigación para poder plasmarla en la novela? Tengo entendido que fuiste, conversaste con gente, sobre todo en el momento en el que pensabas hacer una crónica y después, bueno, se convirtió en novela. ¿Conversaste con mucha gente? Sí, también fui a Iquitos, también estuve en la selva, hablé con, claro, de gente que tiene que ver. Por un lado,
Me interesaba ver el tema de la contaminación de los ríos, también me interesaba ver la cuestión de la deforestación, me interesaba ver la cuestión del extractivismo, pero también me interesaba ver toda la cuestión del turismo New Age en esta zona, hablar con, ¿no? Chamanes, ver cómo, digamos, la cuestión del uso de las plantas medicinales, pues es un saber ancestral, y hay una serie de rituales de mediación para acceder a estas plantas, a estas ceremonias, que, que en una cosa como en la mirada de las plantas, digamos, en lo que hace la compañía en la novela, pues se pierden, ¿no? Porque solamente están pensando en la experiencia con la planta sin pensar en todos los procesos de mediación que existen en, que provienen de saberes muy antiguos, ¿no? En cuanto a la forma en que uno debería acercarse a estas plantas medicinales. Entonces, sí, digamos que fue un, un, eh, un trabajo exhaustivo en cuanto a ahora, yo no soy cronista en el sentido de que no estoy tomando apuntes todo el tiempo y estoy pensando que la imaginación debería también hacer lo suyo y distorsionar lo que uno ve para poder contarlo o imaginarlo de otra manera, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Y en ese camino de investigación, ¿llegaste a probar alguna de esas plantas medicinales? Por supuesto. ¿Y qué tal esa experiencia? Bueno, como te digo, si lo haces con gente que sabe y con mucho respeto, creo que puede ser una experiencia, eh, eh, digamos, trascendente, ¿no? Para mí fue una experiencia trascendente. La idea es no verlo como un entretenimiento ni como un escape, como digamos, muchos turistas se acercan a la planta sin ningún tipo de interés por entender qué es lo que hay detrás en cuanto a la cuestión cultural o espiritual, ¿no? Yo creo que si tú te acercas a estas plantas, como te digo, con, con respeto y reconociendo el, um, el- todo este proceso de mediación que debería existir, pues me parece que puede ser una experiencia trascendente. Ujú. El tema también acerca de el desvanecimiento de la privacidad, ¿no? O la idea de privacidad ya como una cuestión más nostálgica, ¿no? Que cada vez tenemos menos, también está presente en tu novela y quería preguntarte si tú personalmente has sentido eso, que de pronto a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, has podido registrar que cada vez tienes menos privacidad en tu vida. Sí, de hecho creo que vivimos, y lo he dicho de otra forma, pero y eso quería que también tocar en la novela a través del personaje de Ray, que Ujú. él juega con los deepfakes, que son estos videos pornográficos que Claro. él mismo hace a partir de los videos que capta pues, de los voluntarios en este lugar o de incluso de sus pacientes antes, siempre sin respetar las nociones de privacidad. Creo que vivimos en una sociedad pornográfica en el sentido literal y metafórico del término, ¿no? Para mí, esta unión, este engarce entre la tecnología, las pantallas no, nuestra relación como excesiva con las pantallas y con lo visual, eh, es pues una relación pornográfica, ¿no? Entonces, creo que Ray encarnaba para mí en la novela acercamiento, esa relación pornográfica que tenemos con la tecnología, y él la encarnaba para mí, o la encarna en el sentido, ya te digo, metafórico y literal de lo que significa esa distorsión, ¿no? Y que para él todo está mediado por sus relaciones con las otras personas, con las mujeres. No puede tener una relación natural si no está incluida esa distancia que te da la tecnología o su capacidad de mediar y de frenar al otro y a la vez tú poder sentir cierto poder, que es el problema que tiene Ray, que sin la tecnología siente que no tiene poder, digamos. Ujú. Y en ese sentido, ¿cuál crees que es el rol de un escritor
o de la literatura, si es que existe un rol que asumir en una sociedad, como tú dices, pornográfica, acelerada, desvirtuada muy posiblemente. Eh, ¿Qué es lo que hace un escritor dentro de una sociedad como esta? Bueno, nosotros somos parte, o sea, no, creo que no tenemos tampoco no estamos fuera de esta, tenemos también somos parte de esta, somos curiosos, somos mirones, estamos jugando siempre a estar de testigos, ¿no? Como, casi como tener una especie de doble juego de ser testigos y a la vez críticos. Eh, Creo que lo más importante para un escritor es pues dar cuenta ¿no? Traducir, como decía Benjamin, al lenguaje de su tribu, aquello que ve, ¿no? Entonces, trabajar con imágenes y con el lenguaje. No sé, yo no estoy muy seguro de esta idea de que el escritor es la conciencia moral de su época, pero Ujú, sí creo que, que más que dar soluciones, creo que lo importante es hacer preguntas y a mí me interesa ver estas distorsiones de las que yo también formo parte, estas distorsiones en cuanto a nuestra relación con la tecnología o la forma en que desequilibramos los ecosistemas. Entonces yo creo que hay que dar cuenta y traducir eso al lenguaje de mi tribu, tengo que dar cuenta de eso que estoy viendo y me parece perversamente fascinante, ¿no? Traté de traducirlo al lenguaje y a un relato. claro, por supuesto. Eh, Volviendo al tema del proceso de escribir, ¿cómo lidias cuando de repente estás en blanco o tienes algún tipo de bloqueo? A lo largo de tu carrera, has desarrollado algún tipo de método, de manera de enfrentar ese tipo de situaciones? Sí, de hecho, para mí lo que me sirve es la fuga hacia adelante, que significa, yo tengo, o sea, para mí el miedo a la página en blanco se resuelve pues escribiendo muchos garabatos hasta que algo haga clic. Y a eso Ajá. llamo fuga hacia adelante, digamos, ¿no? De, de escribir eh, a- hasta que aparezca alguna luz que dice, ah, por aquí voy, pero muchas veces, como te decía antes, escribo sabiendo que eso no va a quedar, Ujú, pero igual necesito la continuidad del proyecto, sobre todo cuando estoy metido en una novela y digo, por ejemplo, estoy en el punto C y entiendo el punto J, pero no sé cómo llegar del C al J, y ahí es cuando lo relleno de mucho ripio sabiendo que voy a reescribir, sabiendo que claro. probablemente quedarán unas cuantas líneas de eso, pero que necesito cruzar ese pantano de alguna forma. Y ahí es cuando viene más que paralizarme, es como decir más bien al revés, eh, es meterme al pantano a escribir, a garabatear cosas hasta que de pronto aparezca alguna imagen que me sirva de ancla para reescribir esa zona. No sé si, si me dejo entender. Sí, por supuesto. Y después me imagino ya trabajas ese pantano para que sea un puente más pulcro. Exactamente, exactamente. Pero necesito que haya ese pantano Ajá. escrito, ¿no? Entonces, eso es una cosa que he descubierto con los años, porque, claro, mis primeros años, más bien cuando escribía y no sabía cómo, entonces era mucho más, me paralizaba de manera más fácil hasta que descubrí que mi método era pues rellenar ese vacío. Es como cuando los dentistas, ¿no? Te van a poner una corona de Claro. metal y Ujú. la van a hacer soldar durante varios días y vas a volver dentro de 2 o 3 días, pero en esos días te crean una corona de plástico que te sirve esos días. Ajá. Pues para mí esas cosas son como coronas de plástico que pongo para poder masticar los próximos días, para si se permite la analogía, y ya dentro de 2 o 3 días sabiendo que eso lo tengo que sacar para ojalá que en esos días se me ocurra el
la verdadera corona para reemplazar a la de plástico. Qué interesante. Ya para ir terminando, tú has asistido a varias ferias de libro, a varios encuentros. Quería preguntarte lo bueno y lo malo de participar en una feria de libro, porque seguramente no todo es bueno. Lo mejor para mí, bueno, aparte de muchas veces, digamos, por ejemplo, en las redes, te recomiendan cosas. O Ujú. sea, dices, hay ciertos libros que se vuelven como fundamentales en el diálogo, en la conversación, Ah, ¿no? Entonces, esos libros casi como que no necesitan ayuda para llegar a tu mesa de noche. ajá. Pero cuando vas a una feria y hablas con periodistas, escritores, y entonces comienzas a descubrir los escritores secretos, por decirlo de alguna forma, de un país o algo que está circulando, quizás algún escritor o algún libro de algo nuevo que todavía no ha salido del Perú, por decirlo, Ujú. o de algún autor que es clave en el imaginario de un país, pero que por diferentes razones, no sé, pues como No me ha decía salido. claro, me decía Mario Belatín que para descubrir a Jaime Sáenz fue a la Feria del Libro de La Paz, ¿no? Porque es un gran poeta fundamental, clave para la literatura boliviana del siglo XX, pero de una forma rara, no es o sea, no es tan central como debería ser, como pienso que debería ser en la literatura latinoamericana. Y creo que es una feria, te da mucho eso de circular nombres que quizás no están necesariamente en el panorama más continental. Ujú. En cuanto al lado negativo, quizás, y esto no lo digo por una feria en particular, pero muchas veces cuando se hacen programaciones, se programan ferias, eh, muchas veces se hacen mesas en las que juntas a tres escritores con temas que son quizás muy atrillados, ¿no? Entonces, yo he estado en mesas en que dice, por ejemplo, la soledad, buena o mala para el escritor, ¿no? Y no, parece cómico, pero todavía siguen existiendo este tipo de mesas o, ¿no? Sobre eh, el, eh, el cuento o la novela, digamos. A veces, muchas veces te hacen ese tipo de preguntas, pero a veces eso se traslada a mesas. Y creo que para mí, digamos, así como, no sé, pues pienso que lo interesante de una feria, que si estás juntando a escritores locales con escritores que vienen de afuera, sería ver, ¿no? Cuáles serían los temas relevantes de ese momento, cómo juntar al escritor con algo que pueda ser más interesante y que tenga diálogo con su obra. Este tipo de sincronía que yo sé que, o sea, en algunas ferias se hacen. Para mí el mejor ejemplo de una feria que trabaja mucho, que se nota claramente, que incluso invita a Ujú. escritores a ayudar a la confección de la programación de mesas, es la Feria del Libro de Oaxaca. Ajá. eh, no sé, la última feria que fui estaba Verónica Gerber de asesora. Entonces sí había cierta sincronía entre los invitados y el tema de la feria. Entiendo. Y creo que eso, digamos, sé que no es fácil e involucra un paso más en el trabajo de la feria, pero creo que ayudaría tanto La al nutre. público como a Claro. los escritores a sacarle más provecho a estas mesas que son interesantes. Se nota, y ayer fui a la Feria del Libro y había un montón de mesas con mucha gente, ¿no? Hay gente que sí que está con ganas de ir a ver mesas, a escuchar debates, diálogos, conversaciones y todo eso. Entonces creo que eso se podría aprovechar un poco mejor. Importantísimo ese comentario, Edmundo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Has sido bastante amable con esta entrevista. No, gracias a ti, Daniel, y bueno, pues muchísima suerte y que ojalá esta feria siga yendo bien ahora que hay un retorno a lo presencial. Que así Yo sea. feliz de estar de nuevo por Lima. Excelente. Gracias.